Esta semana jugué de constructor. Yo de construcción no sé nada. Pero no constructor de una casa o algo así, no. Constructor de muebles. Es que resulta ser que me vine a vivir a El Salvador, ya no es un asunto de traer un par de maletas para un par de semanas. No, ya necesito meter en ese apartamento demasiadas chonches que tengo míos y necesitaba más espacio, tanto en la cocina como en la habitación. Así que compré un par de muebles, uno para la cocina porque necesito donde meter más ollas y comida y cosas así. Pero son de esos muebles que venden, no voy a decir nombres para no hacerle publicidad a EPA, pero en uno de esos lugares. Y después necesitaba uno para lo que era ropa, necesitaba colgar mis trajes y demás. Aquí el especialista en constructor de muebles es Orlando. Dice que por un asunto de terapia personal ahí hace muebles. Pero no tenía el tiempo, así que me puse yo a armar el mueble. Vamos, son esos muebles donde es como un rompecabezas que uno va armando todas las piezas. Nada del otro mundo. Lo primero que yo hago, porque he hecho muchos muebles de esos a través de los años, es que busco el manual para construir el mueble. Es lo primero que busco. Así que hice sin problema el mueble de la cocina. Cuando fui a hacer el más grande, que ahí recomiendan que por lo menos 2 personas lo hagan, me la jugué solo. Fui a buscar el manual de construcción. No había. Yo dije, ¿y ahora cómo armo esta cosa? No lo metieron. No, me mató la tecnología. Resulta ser que en la caja había un código que yo lo leí y me lo mandó virtual. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Entonces empecé a sacar todas las piezas. Si usted ha construido uno de esos muebles, un gabinete, un ropero, la clave está en que vienen un montón de bolsitas con 80,000 tornillos, tuercas y piezas. Yo lo que hago es que empiezo a separarlas por grupos, hasta le pongo la letrita para después saber cuál es la que tengo que usar. Y con las piezas, la madera, uno nada más busca, en la madera ponen el número de la pieza, hermanos. No sé quién en China se le olvidó, pero no le pusieron número a las piezas. Y ahí estaba yo con un montón de piezas de madera que yo no sabía cuál era cuál, porque el manual decía, tome la pieza 5 y la pieza 7. ¿Y cuál es la 5 y cuál es la 7? Así que tenía que empezar a ver las formas. Lo bueno es que venía la numeración, venía las medidas. Ahí estaba yo con un metro midiendo piezas para poder ver cuál era cuál. Miren, qué terrible para uno que no es especialista, cómo construir. Si ustedes van a mi habitación, ya tengo ahí mi ropero. Sin puertas y sin gavetas, pero está el ropero. Esta semana sacaré tiempo para eso. Pero por ahorita ya hasta puedo guindar cosas. Pero es complicado cuando no tienes un manual que te guíe. ¿Sabes? Hace 2000 años Jesús dijo que Él iba a construir su iglesia. Y dijo, voy a edificar, usó una metáfora de construcción, dijo, voy a edificar la iglesia. Lo bueno es que Jesús dejó un manual para edificarla. Yo no necesito andar inventando qué es la iglesia. Yo no necesito inventar qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia y nos dejó el manual claro de cómo se edifica la iglesia. Ya hace varios domingos el pastor Germán empezó una serie basado en el concepto de creciendo en todo, que es nuestro lema para este año. Y usando la metáfora de la construcción, porque la Biblia usa la construcción, usa el cuerpo, usa la familia, usa muchas metáforas para la iglesia. Pero el pastor Germán escogió en Efesios 4 y nos ha estado enseñando acerca de este tema. Hoy le daré continuidad al pasaje. Vamos a estar en un pasaje de Efesios. Así que si usted quiere buscar Efesios, búsquelo en este momento, pero todavía no le voy a decir, no le voy a poner el detalle del pasaje. Por ahorita busque Efesios 4, ya ahí dice 11 y 12, pero por ahorita antes de leerlo, póngame atención, por favor, póngame atención. Efesios es un libro muy especial. Yo en lo personal, a mí me encanta la Biblia, hay ciertos libros que entran dentro de la lista de favoritos, Efesios es uno de ellos. Yo he contado esta anécdota muchas veces, permítame la cuento de nuevo. Me disculpan. Cuando yo era adolescente, tenía unos 15 años,
Mi papá me entregó un libro. Mi papá fue el que se encargó de meterme ese anhelo, ese deseo de leer. Y hasta la fecha me queda lo que mi papá sembró. A los 15 años me dijo, lea este libro. Él pasaba dándome libros de todo tipo, no solo cristianos, novelas, esto, lo otro, libros de cuentos, pero me daba muchos libros cristianos. Y me entregó un libro y me dijo, leas este libro. Hasta la fecha yo no sé por qué mi papá me entregó ese libro de manera específica, pero ese libro me reventó la mente como adolescente. Era el libro de un autor chino, un pastor chino muy conocido, Ni To Cheng, conocido como Watch My Knee. Y ese libro se llama Sentaos, andad, estad firmes. Y cuando leí ese libro, Sentaos, andad, estad firmes, que era sobre el libro de Efesios, de un momento a otro, no solo comprendí un concepto del libro de Efesios, ya yo no puedo llegar a Efesios si no llego a través de lo que aprendí en ese libro. Logro ver Efesios con una estructura que tiene una lógica especial. Pero no solo me afectó mi manera de ver Efesios, me afectó la manera de ver la vida cristiana. Porque el argumento de Watch My Knee es que el libro de Efesios son 3 conceptos: sentaos, andad, estad firmes. Primero, sentados, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Efesios 2. Lo que Watch My Knee dice es que la primera parte de Efesios, los primeros 3 capítulos, muestran mi posición en Cristo. Y muchos cristianos no saben cuál es su posición en Cristo. Por eso luchan en su vida cristiana y fracasan, porque no saben quiénes son para Dios. Y Efesios capítulos 1 al 3 es una riqueza, como Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Lo que el Padre hizo por nosotros, lo que el Hijo hizo por nosotros, lo que el Espíritu Santo hizo por nosotros, la salvación por fe y por gracia, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en esos primeros 3 capítulos. Pero seguido de eso, el capítulo 4 y 5 empieza a hablarme del andar cristiano. Andad pues como hijos de Dios. Ya entonces de un momento a otro entiendo que si esta es mi posición en Cristo, mi caminar aquí en la tierra tiene que reflejar que soy yo para Dios. Y entonces dice Watch My Knee en su libro, estaré preparado para estar firme. Capítulo 6, estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué muchos creyentes fallan delante cuando Satanás los ataca? Porque no andan correctamente. ¿Y por qué no andan correctamente? Porque no saben quiénes son en Cristo. Esa es la lógica del libro. Pero 2 años después, yo tenía 17 años cuando asistí a unas conferencias. Tampoco me pregunten por qué andaba metido yo ahí. Era lo que en aquel tiempo se llamaba las conferencias anuales. Solo iban los pastores y 1, 2 o 3 representantes, todos generalmente viejitos de las iglesias del país. Y yo a los 17 años fui el que mandó a la iglesia mía, me mandó a mí. No había nadie más quiso ir, fui yo. Y las exposiciones las dieron 2 doctores en teología. El doctor Francisco La Cueva y el doctor Evis Carballosa. Y fue en Efesios. Pero lo interesante es que ellos enfocaron todo el libro de Efesios, casi fueron versículo por versículo, pero de un enfoque diferente. No lo enfocaron al cristiano como individuo, sino a la iglesia en el libro de Efesios. Y de un momento a otro vi que Efesios yo lo podía ver por la parte individual, mi vida en Cristo, pero por la parte corporativa, que es la iglesia. Y entonces Efesios nos da toda la riqueza de lo que es la iglesia, y cómo Dios ha ido trabajando con la iglesia, y cómo Dios salvó a la iglesia, y cómo Dios de 2 pueblos hizo uno solo, y ya no es judía ni gentil, sino que es una nueva creación en Cristo Jesús, y cómo la iglesia va presentando todo el desarrollo de la iglesia. Cuando llegamos al capítulo 4, que es donde hemos estado con el pastor Germán, vemos cómo el apóstol Pablo empieza a hablar de la necesidad de la unidad de la iglesia. Y empieza después a desarrollar quién es Jesucristo para la iglesia, el que murió, el que descendió, el que ascendió y ahora está en plena gloria con el Padre y tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Y es en ese contexto específico donde llegamos a los versículos 11 y 12 de Efesios. Y yo les invito que en este momento busquen por favor Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Solo vamos a quedarnos en esos versículos esta mañana. Yo le invito a que en este momento se ponga de pie y vamos a hacer algo que no hemos estado haciendo como iglesia, porque yo sé que aquí ya no hay una versión. Antes solo usábamos Reina Valera. Ahorita probablemente has abierto tu Biblia y es nueva versión internacional o la Biblia latinoamericana. No importa cuál sea la versión, hagamos un ruido santo, hermanos. ¿Está bien? Vamos a leer todos al mismo tiempo. Lo que antes decíamos al unísono, vamos a leerlo. Un hermano dijo, vamos a leer en ese estilo del desorden. Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. ¿Está bien?
como hacen los muchachos o con los niños. Al contar 3, empiecen a leer Efesios 4, 11 y 12. ¿Listos? 1, 2, 3. Amén. Ahí diga amén por fe, porque no entendió lo que dijo el de la par. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos 2 versículos nos van a presentar la estrategia de Dios para el crecimiento. Este es parte del manual que les dije. Yo llego a Efesios 4, 11 y 12 y digo, gracias Padre, porque dijiste que construyes tu iglesia y nos dejaste claro cómo la construyes. Nos dice ese manual para seguir. Y Efesios 4, versículo 11, lo primero que me va a presentar es que Dios estamos capacitados para crecer en todo. Queremos crecer en todo. La Biblia dice que estamos capacitados para crecer en todo. Dios no pide algo para lo cual no nos capacite. Auditorio Cristiano está capacitado para crecer en todo. No porque nosotros seamos algo, sino porque tenemos a un Dios que es el que va a hacer que esta iglesia siga caminando como lo ha venido haciendo a través de tantos años. Vemos el pasaje en detalle y quiero entonces hacer algunos comentarios al pasaje. Dice que Él mismo constituyó, y eso es lo primero que me presenta el pasaje. Él mismo constituyó. Cuando yo veo Él mismo, obviamente se está refiriendo a Jesucristo. Y tengo que amarrarlo con los últimos versículos. En los últimos versículos Pablo lo que ha argumentado es la autoridad que tiene Cristo. No voy a entrar en detalle de eso, es un buen tema para un miércoles y que pongan a alguien a explicarlo. El hermano José puede hacerlo miércoles. ¿De qué significa eso de que Jesús descendió y que después ascendió? ¿A dónde descendió? ¿Qué hizo cuando descendió? ¿Qué pasó durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? Está haciendo una referencia especial a un Cristo victorioso. El énfasis está en que Jesús venció. Y como Jesús venció, Él mismo, el mismo que ha dado los dones que acaba de decir en un versículo anterior, Él mismo constituyó. Y para mí esto es muy importante. Si ustedes notan el pasaje de Efesios, hay 4 pasajes en la Biblia que hablan acerca del tema de los dones específicamente. Uno de ellos es de Pedro, pero Pablo lo hace en 3 pasajes. Lo hace en Romanos 12, lo hace en 1 Corintios 12 al 14 y lo hace en Efesios. La gran diferencia es que en cada caso Pablo hace un enfoque diferente. En Romanos 12 el enfoque está en que Dios, en el enfoque de Padre, es el que ha dado los dones, mientras que en Corintios el enfoque está que el Espíritu Santo ha dado los dones, y aquí el enfoque es que Cristo ha dado los dones, la Trinidad presente en todo lo que es la obra de la iglesia. Hay algunos que van a decir que lo que dice aquí en Efesios no está hablando de dones. Note que no dice que dio el apostolado, no dio la profecía, no dio la enseñanza, no está hablando, no especifica los dones, sino quienes ejercen los dones. El enfoque está en quienes ejercen los dones. Está hablando de nosotros. Nos presenta como un regalo de Dios. Dios ha puesto personas que tienen dones, pero el enfoque está en las personas. Las personas son la clave para el crecimiento de la iglesia. La iglesia no crece por estrategias especiales, por shows que hagamos, por ministerios raros. La iglesia crece a través de personas. Y usted me dirá, no hermano, recuerden, no confíes en el hombre. No. Sí, Dios siempre ha usado personas y usted es esa persona. Ahora dice que Él mismo constituyó. ¿Quién te dio los dones que tienes? Y si me dices, hermano, yo no tengo ningún don, no llames a Dios mentiroso. Porque Dios dice que ha dado dones a su iglesia. Y dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido. Significa que todos los que me están escuchando, si han nacido de nuevo, tienen por lo menos un don. Y yo les voy a ser honesto. En mi vida de tantos años trabajando en la iglesia, no conozco una persona que tenga un don. Porque Dios, si hay algo que tiene Dios, es que es rico en abundancia. Y yo conozco a personas que tienen 2, 3 dones. Y tú los tienes. ¿Quién te dio ese don? Por lo tanto, ¿quién espera que lo ejerzas?
Prepárense, hermanos, que hoy voy a dar un par de golpes. ¿Se preparan? Ya deja de venir el domingo a sentarte a la iglesia. Dios no te llamó a ser hijo de Él para que vengas el domingo a sentarte a la iglesia. Dios te llamó para que sirvas en su reino. No dejes de venir el domingo a sentarte, por favor. Pero Dios espera más que eso. Y yo conozco mucha gente acá que tiene dones preciosos y por algún motivo no los está usando. Y tú me dices, hermano, es que no hay es que Dios espera que sirvas en su reino. Y alguien acá me dirá, hermano, ya, mire, es que usted es nuevo en la iglesia. Yo aquí en esta iglesia serví por décadas. Ya es tiempo de que yo descanse. Imagínense a Dios diciendo eso. Ya te he bendecido por décadas, ahora juégatela solo. Es tiempo de que yo descanse. ¿Quién te dice que esto tiene fecha de vencimiento? ¿Quién te dijo que tu llamamiento se terminó hace años? Porque que yo sepa, la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No puedes renunciar a ellos. ¿Tú puedes renunciar a un trabajo? Sí, puedes renunciar a un trabajo. ¿Sabes que un rey puede renunciar a ser rey? Sí, puede renunciar a ser rey. ¿Sabes que un cristiano no puede renunciar al llamamiento que Dios le ha hecho? Es irrevocable. Ay, hermano, es que yo tuve una mala experiencia en un ministerio y por eso yo ya no. Hey, vamos, es tiempo de que dejes atrás las cosas y diga, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aparte de venir a la iglesia? De acuerdo a los dones que tienes, nadie te está pidiendo que ejerzas en algo para el cual Dios no te ha capacitado. Pero no hay una sola persona acá que no pueda servir a Dios. Hablemos de crecimiento. El crecimiento es a través del plan de Dios y este es el plan de Dios. Repartir personas en la iglesia. Ahora me dirás, hermano, los nombres que se citan ahí son de liderazgo. Yo no soy líder. Aquí en esta iglesia descubrí que se evita usar la palabra líder para no malinterpretar el concepto. Aquí hay servidores, aquí hay encargados. Si bien es cierto, recuerda que aquí no está hablando de dones específicos, sino de áreas ministeriales. Ahora, yo no soy extremista en este tema. Ustedes van a oír iglesias que dicen, ay, en la iglesia hay 5 ministerios o 4 ministerios. No creo que sea lo que Pablo quiere decir acá. Pablo está dándonos un ejemplo de la variedad de ministerios que Dios pone en la iglesia. Y tú eres parte de uno de esos ministerios. No importa qué don tengas, es llamado a servir. Desgloso rápidamente los ministerios aquí citados. Por ejemplo, dice a unos apóstoles. Nosotros como iglesia no nombramos apóstoles. El apóstol Germán, ¿qué te suena bonito? Sí, mientras pasen los días nos dice. Respeto iglesias que ponen apóstoles, pero voy a ser claro en esto y en algunas cosas voy a decirles lo que yo pienso. Después, cuando el pastor Germán predique, dice, no le crean lo que dijo el hermano Gustavo. Si me preguntan, ¿crees que hay apóstoles hoy en día? Mi respuesta es sí y no, o más bien diría no y sí. No en el sentido de apóstoles de los tiempos del Nuevo Testamento. Jesús escogió a 12, uno le salió malo, pero nombraron a otro. 12 apóstoles y un extra apóstol, el apóstol Pablo, que hasta tuvo que defender que era apóstol constantemente porque la iglesia decía no hay más apóstoles. La misma iglesia, Pablo tuvo que defender su apostolado. Pablo, esos apóstoles tenían que ser gente que había visto a Jesucristo, había sido enseñado por Jesucristo y tenían requisitos. Ese concepto de apóstol se reduce a 13 nombres que aparecen en los evangelios y en Hechos. Si me preguntas, ¿crees que hoy en día hay apóstoles del nivel de los apóstoles de ese tiempo? Respetaré a los que no estén de acuerdo conmigo. Mi respuesta es no, porque lo que veo es más bien un apostolado de poder. Y yo tengo cierta autoridad sobre pastores y sobre iglesias, y la única autoridad sobre la iglesia se llama Jesucristo. Ahora, ¿crees que hay apostolado hoy en día? Sí. En el mismo libro de Hechos, a varios personajes que no eran de esos 13 se les llamó apóstoles en otro sentido. La palabra apóstol significa enviado. Eran enviados especiales que tenían una misión especial.
Lo más cercano hoy en día de quienes hacen un ministerio apostólico serían los misioneros, enviados por la iglesia para hacer un trabajo especial en otros lugares. Esta iglesia envió a Néstor y a Paulina como apóstoles a Egipto. Ese envío apostólico, yo sí lo creo, pero no agrega una cualidad especial y una autoridad por encima de los otros para decir yo soy apóstol cuando yo hablo es Dios hablando. No, señores, para ahí. La única que puede hablar de parte de Dios es la Biblia. Los demás la interpretamos, pero el que tiene la autoridad es Jesucristo. Ahora, en un sentido más amplio, todos tenemos una misión apostólica. Todos los que estamos aquí hemos sido enviados. Ese es el concepto de apóstol. Ahora, esta también dice que hay profetas. Y usted mira, ay hermano, usted no cree en el ministerio profético. ¿Qué te digo? Otra vez, posición personal mía. Mi respuesta es no y sí. No creo en ese concepto de profecía que se ha mezclado en el mundo evangélico en las últimas décadas. Porque es una profecía que no responde al modelo bíblico. Sí, si me preguntas, ¿crees que Dios todavía habla hoy en día a personas? Yo sí lo creo. Ahí sí me aparto de lo que yo fui enseñado en la misión centroamericana, que me decían, ya Dios no habla hoy. ¿Yo quién soy para callar a Dios? Y si Dios quiere hablar con alguien, Él es Dios para hacerlo. Ahora, yo no necesito estar buscando esas profecías. Aquí tengo la palabra profética más segura. Si estás esperando que Dios te hable para hacer algo, no seas vago, lee la Biblia. Ahora, que Dios también todavía hoy habla, sí lo creo. Lo que no creo es en ese concepto profético de Dios me dijo que te diera un mensaje. Y generalmente esos mensajes son de línea de teología de la prosperidad. Y quedó muy bien con la gente. Hermanos, los profetas quedaban mal con todo el mundo. A los profetas nadie los quería. Cuando el profeta hablaba, la gente temblaba. A los profetas los persiguieron, los mataron. Los profetas siempre perdían en las encuestas de popularidad. Quedaban mal los profetas. Hoy en día todas las profecías son muy bonitas. Julio, Dios me dice que vas a tener 7 ferreterías en los próximos 7 años y ya más o menos en 10 años vas a ser millonario y te vas a retirar. Es la palabra de Dios para vos, Julio. Y Julio dice, amén, hermano. Y yo le agrego, y acuérdate de mandar el diezmo, Julio. Ese concepto de profecía es el que se puso de moda. Siempre una profecía de Dios te va a traer, Dios te trae bendición. Creo que Dios bendice, por supuesto que Dios bendice. Creo que Dios prospera, por supuesto que creo que Dios prospera. Pero no creo que la profecía sea esta, porque los mismos profetas se limitaban en cuanto al tipo de mensaje que daban. ¿Quieren que les explique cómo era el profetismo bíblico? Vengan a la siguiente serie del IFB, domingos a las 8:15, porque vamos a hablar de eso. Y si no, espere, venga el próximo domingo, aunque no haya estado en estos. Orlando está dando una serie de introducción a la Biblia y eres bienvenido. Domingo 8:15, aquí estamos. Pero cuando Orlando termine en 4 domingos, iniciamos una serie que, si Dios lo permite, me corresponde a mí, de panorama del Antiguo Testamento. Y vamos a ver, cuando veamos profetas mayores y menores, qué era el profetismo bíblico y bajo qué parámetros los mismos profetas daban su profecía. La profecía bíblica es una profecía que responde a lo que ya Dios ha revelado previamente, no tanto una predicción del futuro. ¿Qué es lo más cercano? Así como les dije que el apóstol, lo más cercano hoy en día sería el concepto de misionero. Lo más cercano en el concepto de profeta son los predicadores. Porque yo no puedo predicar lo que a mí se me ocurre. Yo, para tener autoridad, yo tengo que decir, Dios dice en su palabra. Eso, aquí es la voz profética de la iglesia. Cuando la iglesia da la palabra de Dios. Ahora también dice que hay evangelistas, y los evangelistas son personas que tienen una capacidad especial dada por Dios para sentir una pasión por las personas que no tienen a Jesucristo. Pero no solo eso, tienen una capacidad especial para compartir el evangelio. Y aquí hay gente que tiene el don de evangelismo. Y además de eso tenemos pastores y maestros. Hay algunos que separan pastores de maestros. En el original parece que son un solo concepto. A diferencia de los otros, ven donde dice a otros profetas, a otros evangelistas. En este caso dice a otros pastores y maestros, como si fueran el mismo grupo de personas. Así que existe la posibilidad de que Pablo tenía en mente pastores maestros. Son las personas que cuidan a la congregación
y alimentan a la congregación. Ahora, yo quiero que no te confundas. No estamos hablando del puesto de pastor. Estamos hablando de gente que ejerce un ministerio pastoral en la iglesia. Yo he contado la historia de dos hermanas de la iglesia aquí en Nazaret, para mí tienen el don de pastor. Porque el don de pastor lo tiene una persona, no anda buscando el puesto de pastor, no buscan que nadie los llame pastor, simplemente tienen una pasión que Dios les ha dado y una capacidad de ver la necesidad de las personas y atender esas necesidades pastoralmente. Y para eso no se necesita tener un título de pastor, sino el llamado de Dios a ejercer un ministerio pastoral. Esas dos hermanas que les digo, que todavía están, gracias a Dios, vivas y con mucha energía. Cuando alguien me decía, hermano, se murió el papá de tal hermana, y yo llegaba a la funeraria, ya ellas dos estaban ahí, ya estaban ahí. Ellas estaban pendientes de quién estaba atravesando un momento de necesidad y de dolor. Tenían ese don para atender a la gente. Miren toda la variedad de cosas que Dios ha dado a la iglesia. Y ¿saben qué? Aquí, delante de mí están personas con todas estas capacidades que pueden funcionar en una de estas áreas ministeriales, no con un puesto ni un título, sino con la pasión de que Dios les ha dado un don y lo ejercen acá. Lo primero que yo veo en el pasaje es esto que Dios ha dicho, de que Dios ha capacitado a la iglesia para el crecimiento. Cuando cada miembro de la iglesia hace su parte, cuando cada miembro ejerce sus dones, ¿saben qué es lo que sucede? La iglesia crece, creciendo en todo, es a partir de lo que todos hacemos. Pero el pasaje también me da un segundo aspecto, y es el aspecto de que estamos capacitados para crecer en todo, pero también estamos capacitando para crecer en todo. Noten lo que dice ese versículo, el versículo siguiente. Ese versículo 12 lo que me va a establecer es para qué Dios repartió todo en esta iglesia. ¿Por qué tenemos gente con tantas capacidades en la iglesia? Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten que empieza diciendo a fin de, aquí me define propósito. ¿Para qué tienes el don que tienes? Todos tienen un don, todos. ¿Para qué? Para que lo pongas al servicio. ¿De quién? De Dios, sí, pero ¿de quién? De la iglesia. Y es entonces donde me va a definir algo fundamental. Ese versículo, hermanos, pónganme atención. Este versículo es clave para entender la estrategia de Dios para el crecimiento de la iglesia. Porque noten que dice que es a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es la función de los que tienen dones, especialmente aquellos que ejercen liderazgo usando esos dones? Tu función no es hacer la obra del ministerio. Tu función es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nota lo que dice acá. Dice para la obra del ministerio. ¿De quién es la obra del ministerio? Hermano, yo he hecho esta pregunta en muchos talleres y capacitaciones. La he hecho aquí en la iglesia. ¿Quién pastorea a la iglesia? Y siempre hay un hermano muy espiritual que dice, Cristo es nuestro pastor, Él pastorea a la iglesia. Amén, es cierto. Pero ¿a quién usa Cristo? ¿Quién pastorea a la iglesia? Para eso tenemos 3 pastores en esta iglesia. A esta iglesia la pastorean el pastor Germán, el pastor Ricardo, el pastor José. No, hermanos. ¿Quién pastorea a la iglesia? La iglesia pastorea a la iglesia. Porque también los pastores deben ser pastoreados por la iglesia. Y yo he contado esto muchísimas veces. Una de estas personas que cité hace un rato, que tiene ese don de pastor, una hermana, es hermana por lo menos una vez a la semana, no mucho, cada 15 días, llamaba por teléfono. Siempre que la secretaria me pasaba una llamada me decía, pastor, lo llama, a ver si le pasa a los pastores de la iglesia, pastor, lo llama fulano de tal. Yo sabía que era, hermano, puede orar por mí, y con gusto, uno como pastor lo quiere hacer. Pero cuando esta hermana llamaba, cada vez que esta hermana llamaba, la secretaria me decía, pastor, y por cierto, por aquí anda la que fue mi secretaria, y ella sabe que esto es cierto. Llamaba la hermana Ame, y yo sabía, la hermana Ame no me llamaba para presentarme peticiones. Yo tomaba el teléfono y automáticamente la hermana Ame me decía, pastor, ¿cómo puedo orar por usted? Usted no se imagina lo que es para uno como pastor, que alguien llegue a decirle, ¿cómo puedo orar por ti? Porque siempre está la expectativa de los pastores velando por la iglesia. Es que la iglesia debe velar por sus pastores.
porque nos pastoreamos unos a otros. Toda la iglesia pastorea a la iglesia. La obra del ministerio de los santos, no de los líderes. ¿Sabe cuál es la función de los líderes? La función de los líderes dice ahí que es perfeccionar a los santos. Hermanos, ya hice una aplicación para todos con el tema de los dones. Ahora quiero hablar con los que ejercen liderazgo en la iglesia, los que están a cargo de áreas ministeriales de la iglesia, los que están ejerciendo algún ministerio en la iglesia. Tu función no es hacer lo que estás haciendo, tu función es perfeccionar a otros para que estén en capacidad de hacer lo que tú haces. Se los explico de esta manera. El mismo verbo perfeccionar, me lo voy a encontrar aquí. En este versículo, en Marcos 4:21, dice, un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban las redes. El mismo verbo en el original, en el griego, el mismo verbo perfeccionar de Efesios 4 está en este pasaje de Marcos. ¿Dónde está? Donde dice que remendaban las redes. Ese verbo remendar, hermanos, créanmelo, es exactamente el mismo versículo de Efesios 4, es este. Oigan, ¿qué estaban haciendo Jacobo y Juan? Estaban remendando las redes. ¿Qué es remendar las redes? ¿Por qué remendaban las redes? Ellos estaban viendo, aquí hay un hoyo, no, se nos están yendo peces por ahí, vamos a arreglar, este está muy débil, vamos a fortalecerlo aquí. Para poder cumplir la función de las redes, ellos las remendaban. Ese mismo verbo remendar es que usa Efesios 4. Quiere decir que yo podría traducir Efesios 4:12. ¿Cuál es la función de los líderes de la iglesia? A fin de remendar a los santos. Sí, hermano, tienes una función de remendar santos. Un líder, un encargado de ministerio, alguien que ejerce algún ministerio en la iglesia, más allá de ejercer ese ministerio, es ver quiénes otros podrían hacerlo. Ver cuáles son sus puntos débiles y fortalecerlo. Mira, vas a llevar este curso. Quiero que estudies esto. Te voy a preparar para que estés en capacidad de hacer tu trabajo. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama discipulado. Entonces, ¿cuál es la función de los que están aquí adelante en el ministerio de alabanza? Gil, ¿cuál es tu función coordinando el ministerio de alabanza con los músicos y los cantores? Los músicos que están aquí, ¿cuál es su ministerio? ¿Dirigirnos en la alabanza? No, hermanos. Sí es cierto que tienen que hacerlo, pero la función de ellos es estar viendo quiénes otros pueden llegar a ejercer este ministerio, abrirles espacio, capacitarlos y ponerlos a servir. ¿Cuál es la función de los maestros de escuela dominical? Enseñar a los niños. Sí tienen que enseñar a los niños, pero la función de ellos es estar viendo quiénes otros pueden ser maestros, darles oportunidades, capacitarlos y que otros empiecen a ser maestros de escuela dominical. Hace año y medio, cuando vine a predicar en el aniversario, cuando ni por aquí pasaba que ya me iba a venir a vivir, a trabajar, a estar con ustedes en la iglesia, tuve una sesión de esas eternas que les he contado con los líderes del ministerio juvenil. Yo no sé por qué siempre tienen que terminar como a las 2 o 3 de la mañana, pero terminamos hablando. Y yo les hice una pregunta esa vez. Yo les dije, y en esa ocasión estaba el grupo más reducido de líderes. Yo les pregunté, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su papel como encargados del ministerio juvenil? Y mis hermanos, yo casi la silla se me quiebra de tanto peso que vi que tenían esos hermanos. Enseñamos los viernes, coordinamos las enseñanzas, coordinamos el campamento, todos los detalles. Y después de que me hicieron una lista larguísima de cosas que ellos estaban haciendo, les dije, ¿y si les digo que nada de eso es lo que ustedes tienen que estar haciendo? Es que tienen que hacerlo, sí, háganlo. Pero su función no es organizar el campamento. Su función es enseñar a otros jóvenes a organizar el campamento. Su función no es enseñar a otros jóvenes a enseñar. La función de los que están los viernes dirigiendo la alabanza en el ministerio juvenil no es dirigir el ministerio de alabanza, es ir formando jóvenes para que lleguen a estar al frente en el ministerio de alabanza juvenil. Y lo mismo se aplica a cualquier ministerio. Los hermanos de Alcance son testigos que la reunión que tuve con ellos les hice la misma pregunta. ¿Cuál es la función de ustedes? Evangelizar, hermano, porque ellos tienen el don de evangelismo. Y les dije, no, la función de ustedes no es evangelizar. Sí, síganlo haciendo. Hay que enseñar con el ejemplo. La función de ustedes no es evangelizar. La función de ustedes es capacitar a la iglesia para que la iglesia pueda evangelizar.
La función de los líderes es capacitar a los otros para que otros hagan el ministerio. Vuelvo a mi adolescencia. Lo bueno de ser viejo es que hay muchas historias hacia atrás. Pero vuelvo a mi adolescencia. Yo era un adolescente, vivía en un pueblo, Paraíso de Cartago, en Costa Rica. Una iglesia pequeñita, era mi familia y unos cuantos más. Y un día, para sorpresa mía, entró una llamada. Al fin teníamos este teléfono en la casa, de esos de dar vuelta con el dedo. Las generaciones nuevas no saben cómo se usan esos teléfonos. Y entró la llamada. No existía la cosa como teléfono, o ¿cómo se llama? Inalámbrico. Lo más cercano que había era un cable larguísimo que se compraba para poder llevarse el teléfono casi por toda la casa. Y entró una llamada y era un misionero. Era el misionero que dirigía los campamentos. Ese misionero había revolucionado los campamentos en Costa Rica. Nunca habíamos tenido campamentos en nuestras iglesias como los que dirigía ese misionero. Yo iba a esos campamentos, salíamos vueltos locos de ese campamento. Qué manera, qué capacidad de ese hermano para dirigir los campamentos. Los cambió completamente. Y era ese hermano. Y me dice: Gustavo, lo he visto en los campamentos, quisiera invitarlo a que usted fuera consejero en el campamento de niños el próximo año. Yo me sentí así como... Entonces me puso y me asesoró, me dio un curso intensivo y me llevó unos meses después me llamó y me dijo: Gustavo, quiero que venga a mi casa tal día, a tal hora. Él vivía en San José. Y fui allá, y para mi sorpresa, habían otros que yo conocía, líderes mucho mayores que yo, que trabajaban en los campamentos, y ahí estaba metido yo. Y resulta ser que no sé de nuevo que vio él en mí, pero me invitó a ser parte de un equipo, y por primera vez en mi vida vi cómo se organizaba el campamento. Y nos hizo participar en la decisión de temas, en la decisión de actividades. Y yo estaba callado, yo nada más quería aprender. Al año siguiente, él me invitó a ser el subdirector con él en el campamento. Y estuve a la par de él y vi de primera mano cómo él manejaba el campamento. Aprendí de él que las personas más importantes que uno debe cuidar en el campamento, ¿quieres saber quiénes son las personas más importantes? Lo aprendí con él. Las personas más importantes que uno debe cuidar en un campamento son las cocineras. Si las cocineras están contentas, todo el mundo está contento en el campamento. Cosas así aprendí, pero lo aprendí a la par de él. Y al año siguiente me dijo: Gustavo, vas a dirigir el campamento de niños. Yo voy a estar ahí. Y él estuvo ahí. Y me fue soltando poco a poco. Él me fue capacitando, me abrió los espacios. Y un día anunció y se fue del país. Y por la gracia de Dios me dijeron: dirigiría los campamentos. Él había perfeccionado. Él me había remendado para que yo estuviera en capacidad de ejercer la función que él hacía. Hermano, esa es tu responsabilidad. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está, hermanos, la meta final de por qué tenemos dones. La meta final de por qué ejercemos esos dones. La meta final de por qué perfeccionamos a los santos. Es que el cuerpo de Cristo sea edificado. Que crezca la iglesia. Pero aquí quiero hacer algunas aclaraciones. El pastor Germán dijo en una de las predicaciones, Germán a veces no me cree, pero yo le pongo atención a las predicaciones, todo lo que él dice. Dijo algo que para algunos tal vez pasó desapercibido, pero que es muy importante, hermanos, que tengamos en claro. Estamos hablando de crecer en todo como auditorio cristiano. Pero la meta de auditorio cristiano no es crecer en número. Esa no es una meta, ese es el resultado de alcanzar nuestras metas. Y me dirás, pero nos hablaron de que queremos llegar a 350, 400, 500. Lleguemos a tener 3 cultos los domingos. Claro que queremos ese crecimiento. Pero ese no es nuestro objetivo final. Ese es el resultado de cumplir nuestro papel como iglesia. ¿Anhelamos ese crecimiento numérico? Sí. Pero ese es el resultado de un anhelo más profundo. Que cada miembro crezca espiritualmente. Que cada miembro ejerza sus dones dentro y fuera de la iglesia. Y que cada uno de los que ejerce algún tipo de ese encargado está al servicio de un ministerio, entienda que su función es multiplicar su liderazgo en otros, capacitándolos para la obra del ministerio. Y entonces, como resultado de eso,
veremos el crecimiento numérico. Pero aquí hay algo todavía más grande que eso. Hermanos, por la gracia de Dios, y créanme, para mí, venir a una iglesia como esta, que tiene ya todo un proceso, no de años, de décadas, y que Dios me permita unirme a poner mi grano de arena en algo tan precioso como lo que viene caminando desde hace años, es el hecho de que yo encuentro una iglesia como auditorio, que es una iglesia, óigame bien el término que voy a usar, una iglesia con visión de reino. Nosotros no nos consideramos la iglesia, somos parte de la iglesia, que somos agentes del reino, pero que el reino es mucho más grande que Auditorio Cristiano y no nos duele invertir en el reino, aunque no tengamos un resultado directo nosotros como iglesia. Si no fuera así, ¿por qué la iglesia tiene el proyecto allá del que nos estuvieron hablando ahora el pastor Ricardo, allá en Ciudad Victoria? ¿Por qué? ¿Qué gana Auditorio invirtiendo durante tantos años en un proyecto como ese? Nada, nosotros tenemos que hacerlo porque tenemos visión de reino. Queremos bendecir a las personas, no sacar el resultado de esa bendición. El resultado Dios lo da, el resultado viene por añadidura. Por eso invertimos en misiones, por eso creemos en poder bendecir más allá. Les cuento una última historia. Hace un par de semanas, recién llegado al país, tuve la oportunidad de reunirme con parte del equipo de capellanía de la Universidad Evangélica. El año pasado que estuve acá durante esos 5 meses, Dios me abrió la puerta de acercarme a la universidad. No lo busqué, me invitaron y terminé predicando, bueno, pero demasiadas veces en la universidad. Y se abrió esa puerta. Y me permitieron predicar, y una experiencia fuera de serie para mí, nunca la había tenido en mi vida. Es que me tocó predicar 6 predicaciones seguidas en diferentes aulas en la universidad. Y yo nada más terminaba un aula y me iba a otra. Y los profesores sabían que iba a llegar un predicador. Y entonces prediqué a gente de odontología, y la siguiente estaba con los de nutrición, y después estuve con una clase de derecho, y después anduve dando vueltas por toda la universidad predicando en el aula. El profesor me entregaba el grupo, yo predicaba y después seguía en la clase. Al final yo hacía una invitación para entregar la vida a Jesucristo, pero yo no pedía levantar la mano ni nada por el estilo. Hermanos, yo lo he dicho públicamente, no tengo el don de evangelista, pero predico el evangelio y presentaba el evangelio. Pero al final entonces yo les decía, chicos, si alguien aquí quiere entregar su vida a Jesucristo, al final hay una encuesta que ustedes van a llenar, porque les pedían llenar una encuesta, y va a haber una pregunta donde puedes decir que tomaste una decisión. Si hoy tomaste una decisión de entregar tu vida a Jesucristo, indícalo ahí para que los del equipo de capellanía puedan tener contacto contigo. El primer día, después de predicar 4 veces, me faltaban todavía 2 más, pero me dieron un break para un cafecito, y ellos me dijeron, ya tenemos los primeros resultados de la encuesta. 20 chicos habían entregado su vida a Jesucristo. Y les dije a ellos, ¿y esos 20 chicos qué hacen ustedes con ellos? Y dice, ahí es donde empezamos con los problemas. Porque nosotros les decimos que si quieren llegar a los grupos que tenemos, pero no tenemos tanto equipo como para poder dar un discipulado a los que se convierten en la universidad. Y nosotros aquí a la vuelta de la Universidad Evangélica. Se lo comenté al pastor Germán, y Germán me dijo, esto no es nuevo, me dice, ya yo se los había dicho, pero es que no hacen caso. Pero esta vez les dije, hey, podemos hacer algo. La semana tras anterior estuve con ellos y retomamos de nuevo el tema. Yo les pregunté, ¿ustedes tienen problema de que una iglesia como Auditorio empiece grupos de discipulado en la universidad? No, bienvenidos. Y me hicieron esta pregunta, ¿qué espera Auditorio de eso? Porque la realidad es que todo el mundo quiere sacar una tajada cuando hace algo. ¿Qué quiere Auditorio? Y respondí en paz, hey, lo siento porque hablé a nombre de las autoridades, pero no tuve más opción, pero conozco el corazón de esta iglesia. Y mi respuesta fue, no buscamos nada. Si de esos chicos que entregan su vida a Jesucristo y logramos darle discipulado, algunos viven por la zona, no tienen iglesia y se nos quieren unir a los ministerios juveniles de la iglesia, con gusto les damos la cobertura.
Pero ese chico vive en Soyapango, le buscamos una iglesia en Soyapango. Y si vive en Merliot, le buscamos una iglesia en Merliot. Y si vive en Santana y está entre semana en San Salvador y los fines de semana en Santana, le buscamos una iglesia en Santana, porque esta es una iglesia con visión de reino. Y yo creo que las iglesias con visión de reino no tienen el crecimiento explosivo de otras iglesias. Tienen el crecimiento genuino que Dios va dando a la iglesia, que entiende la estrategia de Dios y la cumple. Padre, esta mañana te damos gracias porque tú nos dejaste con una guía de construcción. Padre, que dijiste que ibas a edificar la iglesia, tu Hijo lo dijo y nos dejó no solo a tu Espíritu Santo, nos dejó una palabra clara para que nosotros sigamos las instrucciones. Padre, que queremos crecer en todo y tú nos dijiste cómo. Padre, esta mañana tu palabra ha sido predicada. Padre, en este momento cada uno de tus hijos y tus hijas aquí la ha recibido. Haz tú lo que quieres hacer con tu palabra al hablarnos esta mañana. Y si tú oíste esta mañana, y sigue con tus ojos cerrados, si tú oíste esta mañana que tienes una responsabilidad, últimamente te has estado conformando a nada más asistir, y te acuerdas de otros tiempos donde estabas participando en ministerios, acércate a uno de los pastores, acércate a uno de los ancianos, dile: yo quisiera volver a servir en la iglesia, ¿cómo puedo hacerlo? No es tanto que la iglesia te necesite, lo cual es cierto, es que tú lo necesitas. Va a ser por tu bendición. Si tú estás ejerciendo un ministerio y fielmente has estado cumpliendo tu ministerio, pero no has dedicado tu tiempo a preparar a otros para que hagan lo que tú haces, es tiempo de replantear cuáles son tus prioridades ministeriales. ¿Quién te va a sustituir cuando tú dejes la coordinación de esa área de tu vida? Yo no quiero terminar sin hacerte una invitación más. No quiero terminar sin decirte a ti que nos estás acompañando, tal vez por primera vez, tal vez has venido otras veces, tú que nos estás viendo también por internet en este momento, sea en vivo o porque ves esta predicación dentro de un tiempo, tú que nos estás escuchando aquí o allá y nunca has entregado tu vida a Jesucristo. Esta vida de iglesia, esta manera en que nos amamos y nos ayudamos unos a otros, puede ser también parte de tu vida. Pero te soy honesto y directo, no hay vida nueva si no es en Cristo Jesús. Que solo hasta que vienes a Él, a Jesucristo, no a una iglesia, no a otra persona, a Jesucristo, y dice: Señor Jesús, perdóname, he intentado vivir mi vida por mí mismo, he intentado ser una buena persona, pero sigue siendo alguien lejano a mí, y me siento sucio, me siento sucia, porque sé que he pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ven a Cristo hoy, dile: Señor Jesucristo, te entrego mi vida, límpiame, límpiame, te entrego mi vida. Habrá alguien esta mañana acá que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, que dice: yo necesito a Jesucristo. A Jesucristo. Levanta tu mano, quiero orar por ti en este momento. Levanta tu mano, ahí donde estás, que yo te pueda ver y orar por ti en este momento. Di: yo necesito a Jesucristo, le entrego mi vida. Esta mañana le entrego mi vida a Él. Si tú nos estás viendo en este momento por internet y tomas una decisión por Jesucristo, escríbenos, por favor, escríbenos.
alguien de auditorio te va a contactar y te va a explicar lo hermoso que es empezar a caminar con Cristo. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo. Que al salir de acá seamos de bendición. Que al salir de acá nos des el privilegio de bendecir a otros. Que podamos compartir de Jesucristo a otros. Que podamos compartir de tu palabra. Que ejerzamos estos ministerios, Padre, no solo cuando nos vemos acá. Úsanos cuando estamos afuera, para que tu pueblo sea de bendición donde quiera que esté. Gracias, Padre, por esta iglesia. Nos pongo en tus manos. Me pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.